Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación, doctor Fernández, al doctor Tazzurelli, por permitirme estar aquí con ustedes esta mañana. Agradecerles a ustedes que hayan venido. Como decía alguien, un sábado en la mañana ah, hay que tener espíritu, digamos, y creo que eso es valioso. Hay algo que no se ha dicho en las presentaciones de Alberto, y creo que es muy importante, que somos nosotros mismos los doctores. Hay un refrán o proverbio que dice que no hay peor astilla que el mismo palo. No sé qué significa, pero algo tiene que ver con esto, ¿no? Y nosotros somos muchas veces responsables de que hayan demandas contra nosotros mismos. Cuando un, cuando un paciente, ¿verdad?, le presenta a usted un caso y quiere su opinión, si no tiene nada bueno que decir, evite decir algo, ¿no? Quédese callado. Y en lo posible no enarque la ceja ni haga una mueca con la boca, digamos, porque eso también es fatal, digamos. Así que insisto, si no tiene nada bueno que aportar, mejor se calla y déjelo pasar. Porque si no, van a haber consecuencias para el colega y algún día van a haber consecuencias con usted. Eso no significa ocultarse bajo la alfombra, pero insisto, hay muchas veces, y en esto, como decía Alberto, hay opiniones, hay acciones que uno hace que depende de la circunstancia, el momento, el lugar, el caso, que a veces el doctor se vio obligado a tomar, que usted después, el día lunes, ¿verdad? Es fácil opinar, digamos. No, es que ahí estuvo mal hecho, es que no debieron hacerle esto, y que quién le hizo, y esta cicatriz. Ese tipo de comentarios son fatales. Así que tengan cuidado con eso. Y lo otro quizás interesante desde el punto de vista de lo que va a venir en el futuro, hasta ahora la cirugía, y toda la especialidad quirúrgica en general, ha sido terreno de hombres, ha sido terreno de machos, ¿no? Y la masculinidad está ahí, la competencia, etcétera, ¿ah? Pero ahora veo muchas mujeres, y eso está ocurriendo en todas partes del mundo. Las mujeres están invadiendo el terreno quirúrgico. Y no sé cuál va a ser la relación. Yo creo que eso va a cambiar. La mujer es distinta, afortunadamente, al hombre, y la relación que van a tener con los pacientes va a ser distinta. Ojalá que no sean, probablemente las primeras mujeres van a arrastrar un poco la cultura que nosotros les vamos a dejar, pero van al final a imponerse, van a tener que ustedes relacionarse de otra manera. Y es probable que la cirugía tenga un cambio a futuro, digamos. Y a lo mejor estas cosas, el consentimiento y la forma de relacionarse y la confianza con el paciente, con la mujer, sea distinto que a lo que es con nosotros los hombres. Es un dato que no lo vamos a vivir nosotros probablemente, pero alguien lo va a vivir. Bueno, yo voy a presentar una cosa breve que es sobre esto que yo lo presenté en el Congreso en Argentina cuando se trató el tema y que tiene que ver con los ayudantes, el aporte de los ayudantes de la cirugía en el error quirúrgico. Vamos a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Lo primero que tengo que decir es que cuando yo terminé mi carrera y postulé a la residencia, no obtuve la residencia en cirugía que quería, y ante eso me vi la posibilidad de irme a un hospital pequeño, cercano ahí en Santiago, a trabajar durante ese año mientras volvía a postular a la residencia. Y en ese hospital me encontré con el doctor Miguel Tapia de la Maza. El doctor Miguel Tapia de la Maza era un antiguo y viejo cirujano del hospital en que yo me formé, y que ya en los últimos años había jubilado y se había instalado en este hospital y hacía cirugía allí. Era un cirujano total, él había operado desde la neurocirugía hasta la traumatología, porque él se formó en ese periodo de la cirugía. Y yo lo conocía de oídas, digamos, nunca personalmente, y me encargaron de que le iba a partir de ese momento a ayudar en su cirugía. Entonces cuando yo llegué al pabellón, ¿cómo llaman ustedes? Al bloco, él estaba ya lavándose. Entonces yo llegué tarde, ya lo cual fue malo, digamos. Entonces yo me instalé al lado, me puse a lavar. Entonces me miró de reojo, me dijo, ¿usted me conoce? Dije, una cosa así. Y ya, ¿usted ha entrado a operar alguna vez? Dije, una cosa así, mientras yo me seguía lavando. Entonces me dijo, mire doctor, yo le acepto a mis nietos que el significa sí y el significa no. Pero eso se lo acepto a mis nietos. El trato entre doctores es sí doctor o no doctor. ¿Está claro? Sí doctor. En el momento terminó de lavarse y se metió al pabellón. Y yo me tuve que demorar lo suficiente y entré después, ya iba mal, digamos, o sea, porque llegué tarde, atrasado con este comentario, él ya estaba vestido, la arsenalera me vistió en silencio,
yo me puse al frente. Bueno, y de ahí para adelante fue un drama, porque él me dio una serie de instrucciones. Me dijo, mire doctor, el cirujano es el único que tiene derecho a hablar el pabellón. El ayudante solo coopera. Esto es compresa, esto es tijera, esto es Kelly, esto es separador. Usted no le pida nada a la senalera, el instrumentista sirve al cirujano y haga usted lo que yo le indique. O sea, me dijo una serie de instrucciones que yo no entendí, no pude retener. O sea, si en ese momento me hubiera dicho, mire, váyase, yo no habría podido, no habría encontrado la puerta, digamos. O sea, fue tal el cúmulo de información. Entonces me dijo, mire doctor, en mi tiempo, para operar la primera vesícula había que ayudar en 100 vesículas. Y usted a la 101 recién podía pasar a este lado y en ese momento. En fin, bueno, después de esta entrada tuvimos muy buena relación y creo haber sido uno de sus últimos discípulos porque él ya después se retiró. Y efectivamente se dio así. En algún momento él me pidió que yo me pasara a ser cirujano y él me ayudó. Y debo reconocer que cuando él ayudó no dijo una palabra, porque él era ayudante y yo era el cirujano. Y yo le pedía los instrumentos a la arsenalera y le pasaba lo que yo necesitaba y él me cortaba cuando yo le pedía y él asumió el rol de ayudante. Y eso me pareció como una lección bien aprendida. Y por eso que él se merece el nombre de Don Miguel. Él nunca fue profesor titular porque se lleva muy mal con todos los comités de evaluación, así que nunca fue ascendido a profesor titular a pesar de sus méritos. Pero tuvo el mérito de ser don. Y en cirugía, y probablemente aquí también lo sea, el rango de profesor es un rango académico que lo otorga la academia, ¿no? Pero el rango de don, eso lo dan los discípulos, lo dan los pares. Así que llegar a ser Don Miguel es tan honroso como ser profesor titular de la universidad en ese momento. Bueno, así que así empecé mis primeros pasos en esto y entendí el concepto esto de los ayudantes. Y esto tenía que ver con esto. Antiguamente habían textos que enseñaban a operar. Habían un texto argentino, ¿verdad? El doctor Espadafora. Y hoy día usted no encuentra textos que enseñen a operar, ¿no? Y en este texto está descrito los deberes del primer ayudante, que son esos. Es la segunda autoridad del equipo, facilita las maniobras del cirujano, conoce los detalles, seca la sangre del campo. Él es el que seca la sangre, no el segundo ayudante. Está facultado para pedir instrumental porque él está a la mano del instrumentista. Estamos hablando de cirugía abierta, después vamos a ver la cirugía laparoscópica, pero en cirugía abierta está el cirujano, ¿verdad? La arsenalera le sirve acá, y el primer ayudante está al frente y él tiene acceso a la arsenalera. Cosa que el segundo ayudante, que está a la derecha del primero, no tiene acceso. Y hoy día vemos, ¿no es cierto?, cuando no hay formación en esto, de que el segundo ayudante empieza a pedir cosas, ¿no? Lo vamos a ver enseguida. Bueno, asiste al segundo ayudante. El primer ayudante toma el instrumento y se lo pasa al segundo ayudante para que él haga la maniobra, o se para, o toma la pinza, o qué sé yo. Y no debe realizar las maniobras que son del cirujano. Esas eran las instrucciones que decía, ¿verdad?, este texto de Espadafora. Y así están también los deberes del segundo ayudante, que es sostener los separadores, cortar ligaduras en serie. Esto significaba en aquella época, ¿no es cierto?, en que el cirujano hacía muchas ligaduras. La primera ligadura la cortaba el primer ayudante y ahí le pasaba la tijera al segundo ayudante para que siguiera cortando las otras. Y una vez que terminara ese proceso, el ayudante le pedía la tijera y se la devolvía a la arsenalera. De tal modo que el segundo ayudante no acumulara instrumental a ese lado, o lo que era peor, empezar a pasar así como por debajo los instrumentos, ¿no es cierto? Porque eso al cirujano molesta mucho. Que usted ve una mano que está pasando entre medio y tirándole a la arsenalera la tijera o no. Eso no debe hacerse. Por lo tanto, el primer ayudante era el que servía de tránsito para el instrumento. Por lo tanto, sus manos no deben cruzar el campo, no debe pedir ni entregar instrumentos y secará la sangre si se le indica. Esas eran las labores del segundo ayudante. Ustedes que son jóvenes aquí, ¿alguien les dijo esto la primera vez que entraron a operar? Nadie, usted entró y es cierto, cuando uno entra pronto ve equipos, ya llevan varios años operando y se conocen y ahí ve usted este tráfico de instrumentos y cosas que el primer ayudante hace que, claro, y eso probablemente está bien, digamos. Pero cuando usted va invitado a la casa por primera vez a la casa de su suegro, de su novio, no sé, tiene que saber comportarse, ¿no? Tiene que saber cuando le sirvan a la mesa y si le ponen, por desgracia, muchos cubiertos, tiene que saber por dónde partir, digamos, ¿no? Y si le ponen la servilleta y le pasa a una señora con un cántaro con agua para que usted se lave las manos, no se la tome. O sea, hay cosas que hay que saber, digamos, ¿no?
Que a usted en su casa a lo mejor no va a tener esas cosas. Usted va a comer con un solo tenedor y cuchillo, bien, pero donde vaya va a tener que saber presentarse. Y es así como cuando usted lo invitan a operar a un equipo que usted no conoce, lo que debe saber son las reglas del uso. Después verá si ahí le permiten hacer otras cosas, pero mientras tanto usted debe saber comportarse. Y eso es lo que se enseñaba en esa época. Hoy día no se enseña. Porque también hoy día la cirugía dirá a ustedes distinta. Puede ser, digamos. Pero hay ciertos principios básicos. Porque así se aprendía la cirugía antes. Esta es la cirugía que aprendió el doctor Tapia de la Maza. ¿No es cierto? Cuando había público. Se supone que eran todos estudiantes de medicina, pero más que algunos habían amigos, gente del barrio, ¿no es cierto?, que se colaba a ver este espectáculo que era la cirugía. Y los cirujanos operaban, ¿no es cierto?, ya había anestesistas. Este parece que es el anestesiólogo. Este es Lucas Sierra, un famoso cirujano chileno. Y al frente está Barros Borgoño, que era otro. Este es Lucas Sierra y este es Barros Borgoño, dos grandes cirujanos de la época. Siempre me hubiera gustado saber quién es este personaje, ¿no? Y qué fue de él, digamos, ¿no? Porque está ahí mirando la foto, pero él debe haber tenido una vida, ¿no? Una vida, porque estos otros pasaron a la historia, ¿no? Eso están en los registros, pero este personaje, me habría encantado saber quién es. Bueno, pero así se aprende hoy, digamos, ¿no? Con un simulador, con una realidad virtual. Y yo no tengo problema, si es el mundo que ustedes van a vivir, pero sepan que hay un mundo allá afuera, digamos, ¿no? Que hubo otro mundo antes, y que a lo mejor no hay que olvidarlo tan rápido. Así se aprende hoy. Así se operaba antes, ¿no? Cabeza a cabeza. Había un cirujano también, el don Miguel, una vez lo acusaron de que le golpeaba las manos al ayudante cuando se pasaba del campo, o que le daba cabezazos, ¿no?, cuando se pasaba del campo. Y él decía que eso se lo achacaban a él, pero que él nunca fue así, y le decía que era otro cirujano tan contemporáneo de él que hacía eso. Cuando el ayudante se pasaba para acá, el cirujano le pegaba un cabezazo, y tenía una gran cabeza, así que no era bueno. O que le pegaba con las pinzas cuando se cruzaba. Pero así se operaba antes, ¿no? Con un ayudante, un cirujano, y operando cabeza a cabeza, tratando de resolver problemas. Así se opera hoy. Así se opera hoy y así van a operar ustedes. Van a operar solos, frente a una consola, comiéndose un sándwich, porque lo permite. No necesita estar con las manos estéreos, ustedes tienen los joysticks. Por lo tanto, pueden estar con un sándwich, una bebida, pueden tener el teléfono, pueden ir contestando los WhatsApp, mientras tanto operan, porque no se van a resistir. Es que están operando y les suena el teléfono. Si les suena el teléfono no van a mirar. Estén operando lo que estén operando. Probablemente el último punto de la coronaria no, digamos, ese lo van a pasar y después van a mirar el teléfono, pero lo van a hacer. Bueno, y van a ver, siempre va a haber gente que le ayude, ¿no es cierto? Y van a estar allá los otros que le mueven el enfermo, pero usted va a estar operando solo. Es una gran diferencia y es el tiempo que se viene. Y este es un artículo que se publicó en el British Medical Journal, dice que no había tiempo para entrenar a los cirujanos, esto a propósito de las 80 horas que se disminuyeron, ¿no es cierto?, que hacía más difícil el entrenamiento de los cirujanos. Por lo tanto, hay menos tiempo para entrenar a los ayudantes. O sea, si a ustedes no tienen tiempo para enseñarle a operar, menos tiempo tienen para enseñarle a ayudar a operar. De manera que siempre ha sido difícil, y hoy día probablemente mucho más que antes, que la ayudantía quirúrgica es algo que se aprende de oída, ¿no? Porque no hay nadie que se lo enseñe. Y el problema es este, que hay ayudantes de riesgo, ¿no? Y algunos que el principal es este, el que no sabe y además es torpe, digamos. Ese es peligroso. Pero también está este otro, el que no sabe y cree saber, digamos, que también es peligroso igual. Y hay uno que quizás también es mucho más peligroso, que es este, el que se las sabe todas, ¿no? Y finalmente hay uno que es el que sabe demasiado, digamos. O sea, este ayudante, digamos, es complicado cuando aparece en el pabellón. Así que hay algunas cosas al respecto. Y como se decía hace un rato, y a propósito del error, los accidentes, y esto está tomado de la industria, digamos. Yo trabajé un tiempo en las minas, no en las minas, en la minería, quiero decir, sí. Y entonces ahí había un decálogo de los accidentes, en fin, pero se aplica perfectamente a toda la acción humana y por supuesto también a la medicina. Y existen los accidentes por básicamente dos condiciones, o tres. Las acciones inseguras, o sea, las cosas que usted hace y que son inseguras, como podría ser esta, ¿no es cierto? Corte donde yo le estoy mostrando, o sea, es una acción insegura. Entregarle al ayudante, ¿no es cierto?, el corte de una parte vital, porque el cirujano le está mostrando, corte ahí. Y el que está al otro lado a lo mejor no vio lo que está mostrando y cortó donde no debía, ¿no? Así se han cortado venas del plexo sacro, en fin, han pasado cosas. Un colega cortó la sonda, una sonda Kerr, ¿no? Es decir, cuando ya estaba todo cerrado, entonces el cirujano puso el punto de la sonda Kerr, en la época que se ponían sondas Kerr, y le dijo al ayudante, que era, no sé, el interno, el becado, corte equipo. Y él cortó la sonda, a ras.
Se hubo que abrir al enfermo, reposicionar, poner la sonda de nuevo. Claro, porque el ayudante no entendió que el corte aquí decía sobre el hilo, no sobre la sonda, ¿no? Bueno, exceso de confianza, ¿no? Esto también es muy frecuente cuando le dice el cirujano más viejo, dice, bueno, ¿quién le va a ayudar? Dice, da lo mismo, cualquiera que me ayude me da lo mismo. Y no da lo mismo, o sea, no da lo mismo. De hecho, don Miguel siempre decía que él estaba viejo y que tenía que tener al frente un ayudante que supiera, no tanto como él, porque él estaba claro que él el que más sabía, digamos, ese era el problema que él tenía, ¿no? Uno de los problemas que él tenía decía, ¿quién o sea, ¿quién puede hacer las cosas que yo sé hacer? Si nadie más que yo las sé hacer. Pero tenía que tener al frente a alguien que pudiera reemplazarlo en caso que a él le pasara algo, ¿no? Un infarto, alguna cosa, ¿no es cierto? Él sabía. Y al frente tenía que haber a alguien competente, no podía ser cualquiera. Y finalmente condiciones inseguras, sobre todo hoy día en que hay, antiguamente usted operaba con una arsenalera, buena luz, me decía a mí el jefe mío de turno. Usted para operar me decía, necesita 3 condiciones, buena luz, una arsenalera y alguien que le separe. Con eso usted puede operar. Pero hoy día no. Usted hoy día necesita una torre, fuente de luz, fuente de poder, electro no sé cuánto, y pedales por todos lados, botones por todas partes, y necesita un ingeniero que eche a andar el pabellón, digamos, porque porque no sé si pasará aquí, pero nosotros la cirugía laparoscópica partió el año 90 en nuestro país. Ya llevamos 27 años ya, y es como si hubiera partido ayer, digamos. Porque cada vez que pasa algo, nadie tiene idea, bueno. O sea, se ve mal, señorita, bueno. Y entonces el primero que mete la mano es el anestesiólogo, ¿no? Siempre ese se la sabe todo, ¿no? Entonces empieza a mirar como por el lado la pantalla que la ve de perfil y dice, a ver, espérate, y empieza a apretar botones, ¿no? Usted está al otro lado tratando de ver qué está pasando. Entonces si se le dificulta, entonces ahí llaman a alguien del pabellón y si no empiezan a llamar a la enfermera. Y la enfermera no siempre es muy avesada, entonces, no, dice, debe ser la puerta de poder. Voy a cambiarla. Usted dice, ¿será la fuente de poder? A lo mejor no, o sea, será, qué sé yo, la fibra óptica, pero debería haber a esta altura ya debería haber un catálogo con todas las fallas, no. Es como el primer día de la creación, ¿no? La gente le está poniendo nombre a las cosas, es una cosa que me pasa a mí. Bueno, por ensayo y error al final usted logra ver, pero mientras tanto la cosa se interrumpió, usted no tiene idea de lo que está pasando dentro del campo, la imagen se le fue, después hay que enchufar todas las cosas, en fin. Bueno, así que hoy día el equipamiento no óptimo es una condición y es un consejo, usted no opere si no tiene las condiciones óptimas. Porque operamos en condiciones subóptimas, ¿no? Que vemos poco, todo borroso. Sí, pero ya démosle nomás. A ver, vemos, acércate un poco más y empezamos a tratar de hacer las cosas porque somos así, digamos. O sea, pero después cuando tiene el problema, el juez no va a entender eso, digamos. El juez va a decir, bueno, pero tenía Lula... Y sí, y usted veía, y sí, más o menos, entonces no. O sea, es como que usted maneje, ¿no es cierto?, con el vidrio empavonado y no tenga parabrisas, digamos. O sea, es cierto que se puede manejar con la cabeza para afuera y usted manejando, pero no es la mejor manera de manejar, digamos. En fin. Y 2 causas de errores, ¿no es cierto?, entregarle, por ejemplo, al ayudante una maniobra crítica, porque parece estar en mejor posición, y eso es una acción insegura, por ejemplo, ligar la venásico. Usted le presenta la venásico y le dice, lígala tú, yo te presento. No es la mejor manera, porque se desgarra, es un desastre. O permitirle al ayudante realizar maniobras críticas que el cirujano debía efectuar. Por ejemplo, rodear el esófago abdominal es una maniobra del cirujano. Claro, usted le puede decir al ayudante que está en formación, a ver, rodéalo usted, pero tiene que estar atento, porque en una de esas el ayudante le mete el dedo al esófago, ¿no? Y hasta ahí la cirugía se le desarma, ¿no? De manera que ese tipo de maniobras tienen que estar en manos de... Bueno, finalmente, algunas consideraciones de interés para el análisis, ¿no? Lo primero que decíamos, no hay enseñanza para el ayudante, se aprende de oídas, y eso es importante. Y ya sea que sea cirugía laparoscópica o cirugía abierta o la cirugía que venga, usted necesita afiatar los equipos. Y esto porque no siempre forma parte habitual del equipo, y eso también lo vemos, ¿cierto? Lo ideal, o sea, es como un equipo de fútbol, o sea, usted no puede jugar con jugadores distintos cada vez, digamos, o sea, porque tiene que jugar con el mismo equipo, porque se conoce las mañas, como dice el doctor Braqueto, ¿no? Según él no tiene, digamos, pero yo se las conozco todas, digamos. Porque cada cirujano hace las cosas de una manera y el ayudante debe saber cómo hacer. Y como digo, la cirugía laparoscópica aparentemente uno tiene pocas maniobras, pero no es tan así. No siempre conoce las técnicas en uso, esa es la otra. El ayudante que entra a operar tiene que saber qué se va a operar, digamos. Sobre todo para los residentes, que uno de repente les pide ayuda,
Claro, uno les puede exigir que sepan todo, pero si van a operar una vesícula no me voy a un tiroides, digamos. Si bien las maniobras pueden ser parecidas, no siempre son iguales. Por lo tanto, hay que estar preparado para ello. Y esto es interesante, en mi opinión. El ayudante está distanciado del paciente. El ayudante, o sea, lo ideal es ser ayudante. O sea, a mí me encanta ser ayudante. Yo le ayudo al que quiera, digamos. Porque es distinto. Usted tiene cierto compromiso, que tiene compromiso con el cirujano, no con el enfermo. ¿No? Usted está ahí, lo llamaron, usted colabora, se para, corta, y después termina, saca los guantes y se va. Y del enfermo no tiene idea, digamos. El enfermo se lo ve después el cirujano, si es su enfermo. Por lo tanto, el compromiso, si lo hay, es con el cirujano. Y es una labor con menos estrés, sin duda. O sea, el estrés se lo lleva el cirujano. Y usted opera cosas complejas, ¿no es cierto? Y usted le ayuda al cirujano y usted está ahí, ¿no? Ayuda, qué sé yo, pero el estrés, el que está transpirando, es el cirujano, no uno, ¿no? Y esto también es complicado, porque como usted no tiene mucho compromiso, él corre más riesgo que si fuera cirujano, ¿no? Le dice, yo lo tomo, yo hago esta maniobra, ¿no? Porque el compromiso no es tal. No es lo mismo que el cirujano que pone el ángulo allá abajo donde no se ve, a que el ayudante que cree ver más le dice, no te preocupes, yo te lo coloco. Porque el desapego con el enfermo es distinto. Y porque además sabe que si el ayudante falla, el cirujano es el respaldo, el backup, digamos. Así que si yo meto la pinza y trato de pillar el vaso y el vaso no lo pillo, bueno, ya el problema es el cirujano que lo pille. O sea, yo llegué a tratar de ayudarlo, ¿no? Pero no pude, por lo tanto el problema es del cirujano. Y eso hace entonces ese cierto desapego del ayudante que lo pone en una situación de mayor riesgo en su intervención. Porque finalmente lo que el ayudante debe hacer es ser la tercera y cuarta mano del cirujano. Y esa es la idea, que usted no pueda ser un equipo afiatado en la cual usted no pueda reconocer ahí cuál es la mano del cirujano y cuál es la mano del ayudante. Esa es la idea. Bueno, yo tengo una idea que yo tengo y que he planteado por ahí, ¿no es cierto? Que probablemente en el futuro haya necesidad de poner a viejos cirujanos en la puerta de los pabellones, en la puerta de estos, para llamarlos en caso de que haya algún inconveniente, haya que abrir el paciente, porque de la cirugía robótica, ¿no es cierto?, a la cirugía abierta hay un tramo, digamos. No es lo mismo operar abierto que operar robótico, ¿no? Y los expertos de ahora van a ser expertos en robótica, no en cirugía abierta. Y cuando tengan que abrir una poneurosis, ¿no es cierto?, se van a ver en complicaciones. Entonces ahí es bueno tener un cirujano viejo a quien puedan llamen a don Miguel, que está en la puerta, y háganlo pasar, que lo necesito. Eso es por ahora, y muchas gracias por esta primera intervención. Felicitaciones. Vamos bien de tiempo. ¿Algún comentario cortito? A ver, doctor Campos, usted que tiene mucha experiencia. Como ayudante cantidad. No, pero lo que decía, digo, es real, ¿verdad? En la formación, inclusive cuando el cirujano, cuando uno se está formando como cirujano y lo ayuda un cirujano mayor en general, es importante ese cirujano mayor. Uno de mis maestros en la cirugía de emergencia fue el profesor Trochansky, que era una persona ansiosa, pero sin embargo cuando ayudaba realmente era súper calmo y que no es fácil ser un buen ayudante cuando uno está formando uno más joven. Y haga hoy mi reconocimiento a Trochansky, porque estuve con él sobre todo en la emergencia, y era una persona ansiosa que caminaba, pero cuando lo tenía que ayudar a alguno que era más joven, se comportaba en la forma adecuada, que no es fácil, eso es primera cosa. Y bueno, todo lo que usted dijo es realidad, ¿verdad? Es realidad todo lo que ha dicho, el estrés, etcétera, etcétera, el compromiso con el compromiso, etcétera. Yo soy del interior, en general el interior un poco diferente, porque ahí se conoce todo el equipo, sabe todos los que entraron. Entonces, cuando hay que salir todos juntos, por adelante o por atrás. Así que cambia un poco la relación. Y felicitaciones, porque realmente fue sumamente docente su presentación. Gracias. Sí, doctor Russo. Nosotros acá estamos en crisis de ayudantes en este país. La gente no quiere ayudar. No quiere ayudar en el ámbito privado, no quiere ayudar fuera de hora, y a veces en el ámbito del hospital hay que andar buscando alguno, porque en cirugías grandes donde está operando el staff superior de una clínica, de repente falta uno y hay que salir a buscarlo porque no hay nadie, como hacíamos antes, que estaba prácticamente todo el servicio cuando operaba el profesor o alguno de los agregados.
Y eso nos ha llevado a que los cirujanos operemos con cualquiera. Y a mí me parece que mi reflexión va a ser justamente sobre lo que vos decías de todo lo que es el ejercicio, la técnica de la ayudantía, que por consecuencia de no haber ayudantes también está en crisis todo esto. Entonces acá tenemos una doble crisis. Una, la del desconocimiento conceptual de lo que tú mencionabas, y la segunda, favorecida por la necesidad de los cirujanos mayores, de que no tienen ayudantes. Yo me alegro enormemente que tú hayas hecho toda esta reflexión, porque a mí me motivó profundamente a revisar un montón de cosas, entre las cuales, porque lo veo todos los días, está la desproporción entre lo que se está operando, quién lo está operando y quién lo está ayudando. Enormes y brutales de proporciones que uno por lo menos tiene la intuición de que eso tiene enormes riesgos de andar mal. Muchas gracias. Bueno, sí, Andrés, sí, último y seguimos. Yo quería hacer una pregunta conceptual. Cuando usted está ayudando a un cirujano que se está formando con menos experiencia, ahora que sobre todo en procedimientos laparoscópicos, ¿no? ¿En qué momento, si uno ve que la cirugía no está transcurriendo de la forma de repente uno entendería que debería ir, piensa que es el momento para sustituirlo o para porque es difícil a veces saber el punto exacto donde uno tiene que dejar o participar directamente? Yo creo que el momento, doctor, es cuando usted lo pensó, cuando a usted le pareció que algo no anda bien. Ese es el momento, no espere más. Usted, o sea, si todo va bien, todo bien. En un momento usted sabe que algo no está, o usted no está viendo bien, y si usted no está viendo bien, el que está operando ve menos, porque sabe menos, o la maniobra es incierta o insegura, en ese momento pare, porque si no puede ser tarde. Después está el colédoco cortado, o está el desgarro, o lo último que pasó es que cortamos el bacinete y nunca vimos el cístico, porque con el hook, ¿no? de repente encontramos la arteria. Y yo le pregunto al residente, ¿vio el cístico? No, nadie lo vio. Y tuvimos que ir a buscarlo, digamos, porque obviamente estaba, digamos, en alguna parte, y hubo que buscarlo, un cístico fino, metido en la grasa. Y claro, y el problema fue que cuando empezó con el hook hubo una parte que fue más dura, le costó más cortarlo, ahí estaba el cístico. Y eso era raro, a mí me pareció raro, pero dije, bueno, debe ser grasa, el cístico estará más allá. Yo creo que uno sabe, o sea, no, bueno, cuando no sabe, porque ya el accidente ocurre, pero hay que cortarlo. Ahora hay que tener cuidado pronto porque hay residentes que son con más carácter, digamos. Y le dice, no, se preocupe, doctor, déjeme nomás, déjeme un poco más. No, porque el enfermo es suyo. Usted es el responsable del enfermo, no el residente. Por lo tanto, usted lo para. Y si no le gusta, peor todavía. O sea, es peor, digamos, porque ahí quiere decir que el hombre no entiende instrucciones y es un peligro público. Así que, no, yo no tengo reparo en parar la cosa y cambiarme, aunque sea hacer la maniobra que falta y después vuelvo a cambiarme, pero si no, después me voy a arrepentir toda la vida. Digamos, y eso no, y el que va a ir al juzgado voy a ser yo, no va a ir el residente. El residente dijo, yo estaba acá, y me dijeron que siguiera, y yo seguí. Claro, yo de hecho, uno de los coleos que yo corté, el único que tengo hasta ahora, fue precisamente con un residente, ¿no? En un Mirizzi, de arriba abajo, y de pronto de arriba abajo, y cortamos el coleo. Y no lo vi yo ni lo vio el residente, hasta que vimos los dos cabos, ¿no? el 2 de oro, decían los más viejos, y a usted le tirita todo. Y ahí lo que hice yo, a pesar de que yo era más viejo que el residente, llamé a un tercero, llamé a un colega que era mayor que yo, y él vino a reparar la vía biliar. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, si usted puede. Ahora, si usted está solo en el campo y no hay nadie más y usted es la máxima autoridad, bueno, está bien. Pero si hay alguien a quien usted pueda llamar, no es el momento para reparar vía biliar, a menos que usted sea un experto en vía biliar, digamos, pero si no lo es, no es bueno. Y ahí usted debe tener la humildad, y no sé si la humildad, yo creo el sentido común, de llamar a alguien. El profe Tapia decía lo mismo, a él le molestaba eso, porque ¿a quién llamo yo? Decía, ese es el problema, ¿a quién llamo yo si yo soy el que más sé? Pero una vez lo vi llamar a alguien cuando se le complicó un enfermo y le vi entregar la cirugía a ese alguien que llegó, y fue otra lección que yo aprendí de él, de esa humildad, ¿no es cierto?, tener que llamar a alguien porque se le estaba complicando. Así que, en general yo diría que uno sabe cuando las cosas no van bien, pero es ahí donde comete el error y sigue adelante.
y no llama, o no hace la colangio que tendría que haber hecho, o no hace la maniobra que tendría que haber hecho. Y yo creo que muchos errores se cometen por esto, por acciones inseguras, por decisiones que no son las correctas. Así que pare al residente cuando lo piensa, porque después ya es tarde, ¿no? Eso.